Señores y señores, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles, es una semana más de actividades. Licenciado, buenas noches. Pedro, Buenas ¿cómo noches, está? licenciado. Bienvenido. Buenas noches, Janet, bienvenidos a Buenas noches, todos. licenciado. Buenas noches, Bienvenidos. licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Erika? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Esperancita, buenas noches, Buenas noches, bienvenida. licenciado. ¿Cómo está, compañero? Licenciado, Bienvenido. buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Una vez más, les reitero la más cordial bienvenida al desarrollo de estas actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y estamos iniciando una nueva semana. Me imagino que les van a dar un espacio para que puedan estudiar y también que puedan relajarse por estas vacaciones de finados. Así es que aparte de disfrutar de las vacaciones, de las actividades que ustedes vayan a hacer, tienen un tiempo un poco más amplio para que puedan estudiar y presentarse a partir del 6 de noviembre al examen correspondiente a la unidad 2. A partir de esta clase, nosotros iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad número 3. Y vamos a iniciar, como es de costumbre, vamos a presentar, van a ustedes a ver en pantalla, el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen en su aula virtual. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la actividad de ciencias sociales, estamos iniciando ya la unidad 3 con el Islam de Occidente, es el tema central que nosotros vamos a ver durante esta clase, durante esta unidad, y vamos a ver el tema número 1, correspondiente a Arabia y los orígenes del Islam, la vida de Mahoma y el Islam clásico. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en esta primera clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Eso quiere decir que pueden ustedes investigar y ampliar más para poder responder las preguntas planteadas en esta tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la presente tarea? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, escriba las características del Islam. Tienen que denotar cuál es cada una de las características del Islam. La siguiente dice, ¿es lo mismo decir árabe o musulmán? Ustedes tienen que justificar esa actividad. Luego tienen la siguiente actividad y se describa los orígenes del Islam. Igual tienen que describir todo, desde dónde se originó el Islam. Y por último dice, describa en un párrafo no menor a 30 líneas quién fue Mahoma. Prácticamente, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahí? Una pequeña biografía de quién fue Mahoma. Y nosotros vamos a ver un poco también aquí, y de hecho ustedes pueden investigar esta parte un poquito más en internet. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no pueden presentar en ningún otro formato porque se les considera como tarea no presentada. Para ello, en la hojita donde ustedes van a trabajar, en la hoja, en el cuaderno donde ustedes vayan a desarrollar su tarea, ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de la hoja la siguiente rotulación, donde se les pide el nombre, curso, fecha, materia y el tema de la tarea y otras actividades más. Una vez que ustedes hayan desarrollado eso en la parte superior de su hoja, a continuación proceden a desarrollar su tarea, las preguntas que están planteadas para la presente tarea. Tienen que también pegarse una leída, repasada, revista, tienen que revisar las recomendaciones, sobre todo la rúbrica de calificaciones, para que su tarea pueda ajustarse a lo que nosotros le pedimos y que ustedes deben cumplir. Al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema Arabia y los orígenes del Islam, la vida de Mahoma y el Islam clásico correspondientes a la semana 1 de fecha 30 de octubre del 2023. Esta tarea se abrió desde el 30 de octubre y la fecha límite de entrega será el 30 de noviembre. La fecha de publicación de la calificación de estas y de todas las cuatro tareas que contienen esta unidad será hasta el 5 de diciembre del 2023. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan desarrollar correctamente esta y las siguientes actividades que se les viene en relación a la unidad número 3. Una vez que se les ha explicado la estructura y el contenido del desarrollo de la tarea, procedemos a desarrollar
el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y para ello ustedes en pantalla, ustedes ya pueden observar y vamos a ver lo que corresponde al Islam y Occidente. Vamos a ver cuáles fueron las características. Y justamente hoy en día, para los que ven noticias, eh, un poquito se alejan, incluso bueno, en redes sociales también, en el TikTok, en el Facebook, también ustedes habrán visto todo este proceso de guerra que existe en Medio Oriente, en lo que corresponde a Israel. Entonces ustedes vamos justamente a ver parte de este proceso, justamente vamos a ver con el inicio del Islam de Occidente. ¿Cuáles fueron las características? ¿Cuáles son las ideas, las temáticas, especialmente la vida religiosa, las creencias religiosas que ellos tienen, obviamente en función a su cultura? Y que esta cultura, especialmente que nace a partir de los árabes, prácticamente tuvo una gran aplicación casi en toda Europa. Justamente en la clase anterior parece que con ustedes ya vimos la expansión, en este caso de los imperios de Oriente, y que obviamente en algún momento estuvieron cubriendo hasta lo que es España. Y obviamente la cultura española se abasteció de toda la cultura, la tradición, la música, las costumbres de los árabes y lo fueron haciendo un poco un complemento, lo fueron matizando, fueron, desde un punto de vista, fueron mestizando su cultura. Por ejemplo, si nosotros hablamos del flamenco, el flamenco no es 100% español, el flamenco sus raíces arrancan justamente en la cultura árabe. Entonces hay diferentes contextos, diferentes estructuras que obviamente los españoles obviamente abastecieron justamente del pueblo árabe. En estas características y dentro de esta contextualización vamos a ver Arabia y los orígenes del Islam. Al contrario del cristianismo, que se demoró casi 4 siglos en expandirse y aliarse con el poder político, el Islam creció de manera fulgurante y desde sus inicios estuvo ligada al poder político, pues su fundador Mahoma fue a su vez su líder religioso y político. Con tal éxito que al momento de su muerte, esto sucedió en el año 632, había logrado unificar toda la península arábica y un siglo después de su muerte el imperio islámico se extendió desde el océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este. Arabia, una península seca rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, tenía cuando nació Mahoma en el año 1570-1571 pocos habitantes, todos de habla árabe, que eran o pastores nómadas llamados beduinos o pueblos sedentarios que practicaban la agricultura y el comercio en los oasis del norte o en las tierras más fértiles del sur, donde hoy se encuentra la Yemen y también Omán, estos sectores. Esas tribus vivían en constantes guerras y no constituían un estado, prácticamente una religión politeísta. Eso quiere decir que tenían varios dioses, piedras, estrellas, árboles y objetos eran dioses o demonios. La principal ciudad era la Meca, activo centro comercial y también religioso para los politeístas árabes, ya que contenía el pozo de Samsam y Kaaba, una construcción cúbica alrededor de una roca negra, sitio a los que se veneraba como dioses en condición de dioses. Entonces ya sabemos cuál era la condición en relación a la religión. Era una cultura que poseía una religión politeísta. Cuando hablamos de politeísmo, hablamos que tenían varios dioses, que tenían muchos dioses, así como sucedía acá con el imperio inca. Los incas también eran politeístas, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al monte. Similar a eso fueron también los árabes. En cuanto a la vida de Mahoma, aquí tienen parte, también pueden investigar parte de su tarea. En la Meca, hacia el año 570 nació Mahoma. Huérfano, fue criado por su tío Abu Talib, que lo llevó en sus viajes de comerciante, oficio al que también él se dedicó por algunos años. A los 25 años se casó con una viuda rica, Hadisha, con la que pasó a una vida acomodada.
A los 40 años, Mahoma dejó o llegó a la conclusión de que el politeísmo supersticioso de los árabes era un error y que solo había un Dios, el Dios Alá, al que se debía adorar. Entonces, en el año 610, anunció que él era el enviado de Dios, como lo había sido Abraham, como había sido Moisés y Jesús de Nazaret, pero que él, Mahoma, era el mayor de todos. Atrajo a seguidores, pero también burlas y enemigos. Y en el año 622, tras la muerte de Jadisha y Abu Talib, huyó con un gran grupo de prosélitos armados a las ciudades vecinas de Medina, donde hoy es Medina. Estas migraciones o esta migración es conocida como la Égira y se la considera el primer año del reinado de Mahoma como gobernante secular, así como líder religioso, e inició el calendario musulmán. Tras apoderarse de Medina, Mahoma impuso a través de ataques a las caravanas y pueblos cercanos su poder y su doctrina, el Islam. Las condiciones socioeconómicas le ayudaron mucho. Los árabes sentían la necesidad de unificarse en un Estado. Se creó y se hizo un imperio por la debilidad de sus vecinos y su propio espíritu guerrero. Entonces aquí vemos cómo nace también toda esta cultura. En el año 630, la Meca fue recuperada por los maometanos. El santuario de Kaaba fue inmediatamente consagrado a Alá. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. Al morir Mahoma en el año 632, el Islam dominaba Arabia, cuyas tribus había unificado. Como no tuvo herederos varones, estallaron disputas por la sucesión, pero al final triunfó el suegro del profeta Abu Bakr, primer califa y también sucesor de Mahoma. Ese obviamente prácticamente es el inicio de lo que es esta gran corriente religiosa como es el Islam. En este siguiente mapa nosotros podemos ver la extensión que llegó a tener el imperio islámico, cómo pudo extenderse desde, nosotros podemos ver, desde Omán, tenemos Arabia, Medina, la Meca, Persia, tenemos lo que hoy es Alemania, Siria, Alejandría, Marrakech, Canadá, Córdoba y Zaragoza. Prácticamente, si nosotros podemos ver en esta parte superior, nosotros podemos ver que prácticamente este imperio islámico llegó justamente a ocupar hasta los territorios que hoy es España. En relación al Islam clásico, se conoce como el Islam clásico al periodo de 9 siglos de expansión cultural, religiosa y militar. Justamente aquí vamos a ver todo este proceso de transferencia de cultura, de religión, de otras características más culturales que también ha tenido. Entonces, en relación al Islam clásico, se conoce como el Islam clásico al periodo de 9 siglos de expansión cultural, religiosa y militar de la civilización islámica, que comienza con Mahoma y llega hasta el siglo XV, cuando a un extremo del Mediterráneo empieza el apogeo del Imperio Otomano, toma de Constantinopla en el año 1453 y en el otro termina la presencia musulmana en España en relación a la caída de Granada en 1492. Tras las tribus árabes unidas bajo el mandato del califa, cuya sucesión no fue siempre tranquila, por lo que a menudo hubo guerras civiles, expandieron la región islámica y conquistaron en pocos años, desde el año 967 al 708, casi toda Asia Menor, Egipto y el norte de África. Había condiciones en estos pueblos que favorecían la aceptación del gobierno árabe. Ayudaba también la táctica de controlar las tribus, las rutas del comercio y la gran habilidad para pactar con enemigos y convertir a las clases altas en sus colaboradores específicos. Las provincias estaban gobernadas por los emires, siempre nombrados por el califa, quien también designaba a los cadíes o jueces. La lengua árabe se difundió rápidamente por todos los lugares conquistados, así como su moneda, el dinar. Entonces nosotros ya vemos prácticamente todo el poderío que desembocó esta cultura islámica. De
todo ese apogeo, de toda esa transferencia de conocimiento, ciencia, tecnología de aquella época, la humanidad entera, nosotros tenemos una deuda con el Islam, las cuales nosotros vamos a ver a continuación cuáles son esas deudas que tiene la humanidad hacia el Islam. El mundo actual tiene una gran deuda con el Islam y los árabes en cuanto a la ciencia y la cultura. Fue a través de ellos que ligaron al mundo medieval y obviamente hasta nosotros. Una de las características fundamentales que podemos mencionar es el conjunto de obras, ciencia, filosofía y literatura de los clásicos griegos. Los sabios musulmanes tradujeron al griego, al árabe y completaron y comentaron gran parte de esas obras, desconocidas en Occidente. Luego la mayoría de esas obras fueron traducidas al árabe, al latín en España y conocieron también en Europa todas estas características. La propagación y perfeccionamiento de la aritmética decimal, requisito para el posterior desarrollo de las demás ciencias. A los hindúes debemos el gran hallazgo de expresar todos los números por medio de 10. Eso quiere decir por medio de 10 símbolos. Pero ellos no dejaron nada escrito y fueron los árabes quienes lo recogieron y aplicaron. El tratado más antiguo es el de Mohamed Masú al-Khwarizmi. Eso se desarrolló durante el año 780-850 antes de Cristo. Otro de los eventos más preponderantes en relación a la cultura, a la ciencia que podemos mencionar es la invención del álgebra con otro tratado del propio Khwarizmi. Prácticamente Khwarizmi fue un científico, un matemático en relación a este periodo, a esta etapa. Otra de las etapas indispensables que podemos mencionar es la inducción del método experimental en la ciencia. Y ya no se basaban en creencias, ya no se desarrollaba el conocimiento a base de determinados criterios fundamentados en aspectos sobrenaturales, sino más bien acá ya se experimentaba, ya se buscaba la observación, ya el conocimiento científico ya dio otro campo en relación a la inducción del método experimental en las ciencias. Otro de los aspectos fundamentales es la síntesis aristotélica de Avicena durante el año 980 y 1037. La separación de la teoría de la filosofía por Averroes durante el año 1626, 1198, maestro además de matemática y también de medicina. Y una serie de técnicas de química, física, minería, metalúrgica, arquitectura y muchas otras ciencias aplicadas más que obviamente la cultura islámica, obviamente a través de todos sus territorios que fueron conquistados, también fueron expandiendo todos estos procesos de conocimientos. Esto en cuanto al desarrollo de esta gran cultura, que tuvo bastante apogeo, bastante interés y obviamente fue positiva para el desarrollo en general especialmente de las ciencias, que ha venido a ser de mucha utilidad en la actualidad. Todo el mundo, como estudiantes, dentro de las estructuras de las diferentes asignaturas, nosotros aplicamos el método científico para poder extraer, para poder sintetizar conceptos y otras características. Todas estas técnicas, obviamente, los debemos a la cultura árabe y especialmente a la expansión del Islam. Vamos a ver un poco más en relación a este tema y nosotros vamos a ver qué es el Islam. Vamos a ver cuáles son las características en relación al Islam. El Islam es una de las religiones monoteístas más destacadas del mundo. Cuenta con fieles en todo el planeta y es una fe que se extiende con gran rapidez, surgida en la península arábiga. Tiene una serie de creencias, símbolos, costumbres e incluso lugares sagrados que la convierten en mucho más que una simple religión. Para sus fieles es un estilo de vida. Pese a estar muy arraigada por todo el mundo, es importante conocer todos los detalles sobre esta religión para evitar caer en perjuicios o juicios de valores propios del conocimiento. Obviamente, este proceso es importante. Para descubrir qué es el Islam, su origen, las características principales que la definen y los pilares en los que se sustenta, vamos a ver a continuación una serie de actividades en relación al Islam. ¿Qué es el Islam? Y vamos a ver también su origen, dónde se origina.
El Islam es una religión monoteísta surgida en la península arábiga a inicios del siglo VII, momento histórico en el que el profeta y fundador del Islam, Mahoma, empezó a predicar una obediencia hacia un único Dios conocido como Alá. Los fieles o quienes profesan el Islam se nombran musulmanes, palabra cuyo significado es sometido a la voluntad de Alá. Entre las curiosidades del Islam se le considera como una revocación de creencia en un Dios único, el cielo y el infierno presentes en interiores religiosos monoteístas. Entre los símbolos del Islam destaca la media luna, creciente o menguante presente en banderas de los países islámicos, y una estrella de 5 puntas, es decir, símbolo del Imperio Otomano, que perdura como símbolo islámico. Actualmente es la segunda religión con más fieles en todo el mundo tras el cristianismo. Aproximadamente alcanza los 1.800 millones de personas, es decir, el 25% de la población mundial. Se divide en dos ramas principales: la sunita, la mayoría con un 87%, y la chita, el 13% del total del Islam. La religión es una de las más grandes del universo, junto con la religión cristiana y también el judaísmo. ¿Cuáles son las características de la religión islámica? Te preguntas qué es la religión islámica. Pues bien, para conocer el significado de la religión en profundidad, es importante indicar que las costumbres del Islam y sus características principales. Para ello vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Se trata de una religión monoteísta que rinde exclusivamente el culto a Alá. Te preguntas qué es el Corán. Muchos han escuchado, otros no, qué es el Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam, que significa recitación, porque los musulmanes lo consideran como la palabra de Dios dictada por un profeta. El mensaje principal del Corán es que la humanidad debe aceptar un Dios único, Alá, y vivir según sus preceptos. Según este libro sagrado, los musulmanes deben creer en la resurrección de los muertos, la predestinación y en la vida posterior a la muerte. El lugar para el culto y la oración son las mezquitas. Considerada como la casa de Alá, en la mezquita se prohíbe cualquier representación artística de Mahoma o Alá, ya que se considera que pueden conducir a la idolatría. En estos lugares hay fuentes instaladas para que los fieles puedan purificarse con agua antes de acceder a las salas de oración. La religión musulmana se considera un estilo de vida, dirigiendo al creyente hacia el goce del alma y también de la paz. Entre los lugares sagrados del Islam se encuentra la Kaaba en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita. Los creyentes se orientan hacia allí desde todas las partes del mundo para rezar las oraciones 5 veces al día. Los fieles del Islam se comunican con Dios directamente sin necesitar la oración de intermediación. Por ello no existen sacerdotes entre los musulmanes. Hay guías espirituales conocidos como imanes, nombrados generalmente por su propia comunidad. La religión árabe se basa en 6 artículos de fe: creencia en Alá, creencia en sus ángeles, creencia en los profetas Abraham, Jacob, Noé, Job, José, David, Jonás, Moisés, Salom, Jesús y Mahoma, el mensajero de Alá y último profeta. Creer en el día del juicio, la resurrección del cielo y el infierno, creencia en el Corán como libro de revelación por Alá y creencias en el decreto divino. Esto es, Dios es omnisciente y tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, esa es la base fundamental en la cual se erige esta cultura. Aquí nosotros podemos ver en la mezquita cómo se encuentran las personas orando o las actividades que estén desarrollando. ¿Cuáles son los pilares del Islam? Además de los artículos de fe y del resto de las características básicas del Islam, esta religión se sustenta en 5 pilares fundamentales. El primero, la profesión de la fe rezando diariamente. Esto afirma que no hay otro Dios más que Alá, siendo Mahoma su profeta. Como bien hemos comentado, quien fundó el Islam fue Mahoma. Otro de los pilares es asaque o impuestos para los más necesitados, que se cobra a la población más pudiente para destinarlo a la caridad,
hacia los más humildes o necesitados. Otra de las bases es la oración ritual realizada 5 veces diarias en dirección hacia la Meca. Consiste en recitar palabras y gestos corporales de postraciones e inclinación. Su objetivo es la purificación del fiel. Una peregrinación al santuario del Kaaba que se debe realizar como mínimo una vez en la vida, siempre que se tenga dinero y salud para hacerlo. Y por último, ayunar durante el mes del Ramadán, etapa en la que Mahoma recibió la revelación divina. Los creyentes, salvo enfermos, viejos y embarazadas, se deben abstener de beber, comer, relaciones sexuales y fumar desde que amanece hasta la puesta del sol. El ayuno sirve como prueba de obediencia a Dios y es una manera de desarrollar una conciencia de su existencia. Entonces aquí prácticamente ustedes pueden observar la base en la cual se desarrolla los pilares en relación del Islam. Como toda religión, ustedes ven que existe una serie de estructuras en las cuales obviamente tienen cada uno de ellos tiene sus creencias, tienen sus costumbres, tienen sus ritos y todas sus actividades. Obviamente es importante también conocer todo este tipo de culturas que de cierta manera también influyen en la vida social, en la vida política, a nivel global, a nivel de todo el mundo. Ustedes han visto la cantidad de seguidores que tiene esta religión, también es bastante amplia, bastante grande. Entonces, es importante también enriquecernos de culturas religiosas que también se encuentran en otras latitudes de nuestro planeta. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Sí, explicado en función de las actividades que ustedes tienen todo el material pertinente para que ustedes puedan desarrollar la tarea que se ha planificado para esta semana. No me despido de ustedes, tenemos una clase más. Esta clase llega ya a la parte final. Nos vemos en la siguiente hora. Listo, licenciado.